Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, vamos a imaginarnos por un momento un país, uno que pasa de ser de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de América, y todo en poquísimos años. Esa es la promesa ya cumplida del llamado modelo Bukele en El Salvador. Pero claro, la gran pregunta es, ¿a qué precio? Hoy vamos a meternos de lleno en esta estrategia que, por un lado, está aplastando a las pandillas y, por otro, está poniendo en jaque los derechos humanos. Es un modelo que divide a todo un continente y que nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental. ¿El fin justifica siempre los medios? Para entender esto bien, tenemos que ver las dos caras de la moneda, que chocan de frente. Por un lado, tenemos a la periodista Juliana Oxenford, que nos recuerda un principio básico. Oye, ni siquiera al peor de los criminales se le puede quitar la vida. Pero en el otro extremo, el diputado salvadoreño Cristian Guevara lanza una pregunta que, ojo, cala muy hondo en la calle. Un momento. ¿Y qué pasa con los derechos de la gente buena, de la gente que ha vivido aterrorizada durante décadas? Estas son, básicamente, las dos posturas que hoy parecen irreconciliables. Y aquí es donde empieza lo complicado, el dilema central de todo esto, porque el cambio en El Salvador es innegable, ¿eh? Las calles son mucho más seguras, eso es un hecho. La verdadera cuestión es el método. Es como una balanza, ¿verdad? En un lado pones la paz recuperada, la tranquilidad de poder salir de casa sin miedo. ¿Y en el otro? Pues en el otro pones el peso de un montón de garantías y derechos fundamentales que se han suspendido. ¿Hacia dónde se inclina la balanza de la justicia? Fijaos bien en este número, 432. Este es el argumento más potente del gobierno de Nayib Bukele. 432 días sin un solo homicidio. Hay que pararse a pensar lo que esto significa para un país que ha vivido décadas de terror, donde la muerte violenta era, el pan de cada día. Este número no es solo una estadística fría. Para millones de salvadoreños es literalmente el sonido del silencio. Es el final de una guerra que no tenía nombre. Pero para que nos hagamos una idea real de lo que significa ese 432, hay que mirar atrás. En los 20 años de antes, El Salvador solo tuvo un día sin muertos. Uno. En 20 años. La comparación es brutal, vamos. Y esta es la clave para entender por qué el presidente Bukele tiene un apoyo popular tan masivo. No es que las cosas hayan mejorado un poco, es que para mucha gente la transformación de su vida diaria es casi un milagro. Pero, como siempre, hay una cara B. Aquí está el coste humano de esa paz. Más de 5.000 denuncias por detenciones arbitrarias. Y este es el corazón de la crítica. La sospecha de que, con las prisas por meter a todos los pandilleros en la cárcel, se ha arrastrado por el camino a miles de inocentes. Gente sin nada que ver, que de un día para otro se ha visto entre rejas pagando un precio que no le correspondía. ¿Y qué dice el gobierno a todo esto? Pues su defensa, en boca del diputado Guevara, es muy directa, sin complejos. Lo que vienen a decir es, miren, los resultados están ahí. Las medidas, por muy duras que parezcan, han funcionado. El objetivo era devolver la paz y se ha conseguido. Punto. Desde su punto de vista, cualquier crítica se queda pequeña frente a la realidad de una familia que ahora puede caminar por su barrio sin miedo. La réplica, claro, viene del otro lado. Y es una cuestión de principios, básicamente. El fin no puede justificar los medios. Jamás. Para quienes piensan así, un éxito en seguridad que se construye sobre las ruinas de la presunción de inocencia es una victoria vacía. Dicen que es una línea roja que, una vez que la cruzas, no solo dañas a los inocentes de hoy, sino que debilitas la democracia para el futuro. Vamos, pan para hoy y hambre para mañana. Vale, vamos a meternos un poco más en el cómo. ¿Cómo se ha hecho todo esto? La clave es una herramienta legal llamada régimen de excepción, que en esencia es como darle al botón de pausa de ciertos derechos de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Pero, claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con la justicia cuando haces eso? ¿Qué significa en la práctica que te detengan bajo estas nuevas reglas en El Salvador? Y si hay un punto caliente en todo este debate, son las cárceles. Sin duda. Los críticos usan una palabra muy fuerte: tortura. El gobierno lo niega de arriba a abajo. Reconocen que el régimen es muy severo, sí, pero dicen que es un trato para terroristas, no para ciudadanos normales. Su postura es clara: darles 2 platos de comida y una losa de cemento para dormir no es tortura, es disciplina. Pero aquí el debate se vuelve más filosófico, si queremos, porque los defensores de los derechos humanos dicen, mira, da igual la definición de tortura del diccionario. Argumentan que para una persona que es inocente, el simple hecho de que la saquen de su vida, la encierren en esas condiciones y la traten como a un criminal, eso ya es una forma de tortura. El daño psicológico es tremendo. A ver, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Son como 3 pasos. Primero, te pueden detener solo por una sospecha, sin que un juez diga nada. Segundo, se suspende tu derecho a tener un abogado de inmediato. Y tercero, una vez que ya estás dentro del sistema, es cuando se ponen a investigar si hay pruebas. Y si no encuentran nada, te sueltan. O sea, es darle la vuelta por completo a lo de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El gobierno justifica esto diciendo que, bueno, que son errores que pasan en todas partes, que la policía detiene a gente y si luego resulta que no hay nada, pues se les suelta, que es el funcionamiento normal. Sin embargo, los críticos señalan una diferencia que es fundamental. En otros sistemas hay controles y garantías antes de la detención, no solo después. Aquí el sistema parece ser detener primero, preguntar después. Pero bueno, el tema no se queda solo en las detenciones, ¿eh? Va mucho más allá. Ahora la preocupación se centra en la salud de la propia democracia salvadoreña. Para los críticos, el problema ya no es solo de derechos humanos, sino una concentración de poder que consideran alarmante en la figura del presidente. Para argumentar esto, los críticos ponen sobre la mesa varias cosas. A ver, echemos un vistazo. La destitución de 1/3 de los jueces del país. Casi nada. La renovación constante del régimen de excepción que anula derechos. Un control casi absoluto del Parlamento. Y bueno, la guinda del pastel. La polémica decisión de Bukele de buscar la reelección, algo a lo que él mismo se oponía radicalmente en el pasado. Y de nuevo, ¿cuál es la respuesta del oficialismo a esto? Pues una vez más, la soberanía popular. Su argumento es, si Bukele concentra poder, es porque el pueblo se lo ha dado en las urnas. Y si se presenta a la reelección, será la gente quien decida si sigue o no. Es básicamente la democracia directa contra los controles y equilibrios institucionales. Y es que la historia de la reelección es curiosa, cuanto menos. En 2013 el propio Bukele decía que era ilegal. Ilegal. Pero qué casualidad, en 2015 una sala judicial, antes de que él fuera presidente, cambió la interpretación de la Constitución y de repente la puerta se abrió. Así que hoy Bukele se ampara en esa decisión para decir que su candidatura es legítima, mientras sus opositores denuncian que todo fue una maniobra calculada para quedarse en el poder. Así que al final todo se reduce a esto. El modelo Bukele obliga a las sociedades que sufren de una violencia terrible a responder a una pregunta que es muy dura, la verdad. ¿Qué libertades estamos dispuestos a sacrificar en el altar de la seguridad? Vamos a resumir los puntos clave para que quede súper claro. A favor del modelo, una caída de la violencia nunca vista, un apoyo popular que es abrumador y el fin de la impunidad de las pandillas. En contra, la suspensión de derechos básicos como el debido proceso, el debilitamiento de la justicia independiente y el riesgo inaceptable para muchos de encarcelar a miles de inocentes. Es, en esencia, paz versus libertad. Esta pregunta que la hizo un juez salvadoreño desde el exilio lo resume todo a la perfección. Y es que no tiene una respuesta sencilla, ¿verdad? Obliga a cada sociedad a enfrentarse a sus propios miedos y a decidir qué es más importante. ¿Dónde pintamos la línea entre un Estado fuerte que protege a su gente y un Estado autoritario que la oprime? Y que nadie piense que esto es solo una cosa de El Salvador, ¿eh? Se ha convertido en un espejo para toda América Latina, donde muchos se preguntan si este es el camino a seguir. El modelo Bukele es hoy una idea que viaja, admirada por unos y temida por otros. Y el debate sobre el verdadero precio de la seguridad apenas acaba de empezar. La discusión sigue abierta, y si este análisis ha parecido útil, pues ya saben, hagan clic y compartan para que llegue a más gente. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.